de la ley, porque no violan la ley, hermanos. Entonces, nosotros vemos algo muy claro. Las almas vivientes se van a reducir a ser como animales y pretenderán obligar a los que son espíritu vivificante a comportarse también como animales. Un animal es el que está sujeto a los deseos de la carne y no puede decidir libremente porque es esclavo de la carne. El ser humano, que es alma viviente, está sujeto a los deseos de la carne y está esclavizado a la carne. Y si tú quieres liberarte de esa esclavitud, tienes que morir a la carne para nacer de nuevo como un ser humano libre de la carne pecadora, y ahora es espíritu vivificante, no para usar esa libertad para de nuevo volver a caer en la carne pecadora, porque entonces no has hecho nada. Realmente nunca moriste a la carne. Todo fue un engaño en el que tú mismo caíste. Entonces, hermanos, nosotros vemos que pronto van a decretar el nombre, el número y la marca de la bestia, porque las almas vivientes son como una bestia animal, y aquel que reciba la marca quedará por siempre como alma viviente y está destinado a recibir su condena, que es la muerte eterna. Pero los espíritus vivificantes no pueden ser condenados a la muerte porque ya murieron. Su carne pecadora ya murió, y por tanto en el juicio celestial no pueden condenarlos nuevamente a morir porque ya murieron. Porque nadie puede ser condenado dos veces por el mismo delito. Estamos entendiendo, hermanos. Ahora, desde el 2020 ya algunos han recibido el número de la bestia y ahora son alma viviente y están despojados porque son esclavos de poder lograr ser espíritu vivificante. Ese vínculo que los ayudaba a morir al alma viviente se rompió. El puente entre alma viviente y espíritu vivificante se rompió en el momento en que reciben el número, el nombre y la marca de la bestia. Por eso es que eso es tan delicado, porque quedarás esclavo para siempre de la carne pecadora, sin posibilidad jamás de ser liberado, y por tanto siempre estarás bajo la ley, bajo pena de muerte eterna. Por eso las almas vivientes se ponen de acuerdo a nivel global para tratar también de despojar a los que ya están libres de la ley, del espíritu vivificante, para convertirlos también a ellos en almas vivientes y someterlos de nuevo a la ley que dice que la paga por el pecado es la muerte. Hermanos, por eso vemos algo muy claro. Ninguna alma viviente entra en el reino de los cielos, porque los animales no entran en el reino de los cielos, y los seres humanos que nacen de Adán son alma viviente. Los seres humanos que nacen de Jesús son espíritu vivificante. Solamente los que son espíritu vivificante entrarán al cielo. Si tú no realizas este proceso que Jesús le está enseñando a Nicodemo, en donde debes morir a ser alma viviente para ahora nacer como espíritu vivificante, no vas a entrar al cielo, así como un perro o un gato no entran al cielo. Todos son alma viviente. Es así, hermanos, es de locos. Ahora, si la mujer casada vuelve y comete adulterio con el nuevo marido, entonces queda claro que nunca murió con su anterior marido. Nunca murió. El que murió fue el marido, pero ella siguió viva en sus pecados y no murió con el marido. Por eso el apóstol Pablo lo aclara. La mujer también debe morir con el marido, obviamente hablando en términos simbólicos. Debe morir a los deseos de la carne, y por tanto, ahora esa mujer es una nueva mujer, que ya no comete adulterio con su nuevo marido. Pero si sigue siendo alma viviente y sigue sujeta a los deseos de la carne, pues esa mujer de nuevo va a hacer las cosas de la carne, que ya nosotros sabemos cuáles son: adulterio, ira, hechicería, etc. Y por tanto va a estar de nuevo bajo condena de muerte.
es decir, está bajo el régimen de la letra. Mientras el marido verdadero, que es Jesucristo, no puede, según la ley, ser juzgado nuevamente porque él sí murió en el madero. Nadie puede decirle a Jesús: ven y muere otra vez por mis pecados porque otra vez volví y pequé. No se puede. Por eso leemos en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo vemos, hermanos. Aquel que viola la ley está muerto en el espíritu. Por eso leemos en Juan capítulo 6 versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, los que viven en el espíritu están vivos, y los que viven en la carne pecadora están muertos, porque están bajo la ley, bajo condena de muerte. Por eso es que Jesús le dijo a un hombre que le pedía un poquito de tiempo para seguirlo, que él tenía que ir a donde sus familiares, y él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque todo el que está bajo la carne está muerto, solo el que está bajo el espíritu está vivo. Entendamos esto: las almas vivientes son muerte y el espíritu vivificante es vida. Por eso leemos en Proverbios capítulo 8 versículo 36, mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿No es eso evidente con las almas vivientes a toda hora en guerra, y van manejando y están listos para empezar una pelea en la carretera? Por la cosa más mínima, y están dispuestos a lo que sea por la muerte, porque las almas vivientes aman la muerte. Por eso es que este es un mundo de violencia, porque está bajo la ley de la letra, y tú ves que las personas se autodestruyen de una y mil maneras, con lo que comen, con lo que hacen diariamente, con la forma de vida que llevan, porque están bajo una ley, que es la ley de la muerte. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8 versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y de nuevo, ¿cuáles son las obras de la carne, hermanos? Porque los evangélicos no saben. Leamos en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, todo lo que el apóstol Pablo ha mencionado es pecado. Absolutamente todo es violación de la ley de Dios. Está muy claro entonces que los que practican la violación de la ley de Dios no heredarán el reino de Dios. Entonces, las almas vivientes practican todo eso, y tú puedes verlos como pastores, se saben la Biblia al derecho y al revés. Pero ¿qué pasa? Practican la violación de la ley de Dios, y así se lo enseñan a sus feligreses. Estás en la congregación de almas vivientes, estás en la congregación de la muerte. Aun y cuando te hablen de Dios y de la Biblia, y aun y cuando canten y bailen de felicidad, tienes que discernir eso, que cuando violan la ley, podemos entender que están sujetos a la ley de la muerte. Porque son almas vivientes, son carne pecadora, y la carne es enemiga del espíritu. Ahora, volviendo al ejemplo de la mujer casada, por eso el apóstol Pablo dice que la mujer debe morir con su esposo, de forma de que ella muera a la ley. Y eso quería decir que también muere al pecado. Y si muere el primer marido, pues la mujer es libre de casarse con otro.
Claro, pero si vuelve y comete adulterio, es apenas obvio que esa mujer nunca murió al pecado y por tanto sigue bajo sentencia de muerte. La mujer sigue siendo alma viviente y toda alma viviente va a morir para siempre. Ahora, muchos pastores evangélicos enseñan que las obras de la carne son solamente pleitos, enemistades, contiendas, etcétera, etcétera, y que no es violar el día de reposo, que eso no es obra de la carne. Pero sin embargo, ¿no es eso una herejía? ¿No es eso una rebeldía, una idolatría en contra de Dios cuando tú reposas en un día en el que Dios nunca dijo que había que reposar? Cuando tú reposas en el domingo, eso es una herejía. Cuando tú adoras a un Dios que no aparece en la Biblia llamado Trinidad, eso es una herejía. Cuando tú violas la ley sanitaria de Dios y comes animales inmundos y comida inmunda, eso es una herejía. Y todos los que cometen herejía están bajo carne pecadora. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios, y los enemigos de Dios están constantemente haciendo herejía. Leamos en 1 Samuel capítulo 15 versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Está demasiado claro, ¿verdad? Es algo que aplica ahora para cada ser humano. Dios te quiere dar una corona para que seas rey, pero cuando tú estás bajo herejía, bajo idolatría, bajo obstinación terca, de que tú no quieres guardar la ley de Dios, de que tú vas a reposar en domingo, que tú vas a adorar a la Trinidad, eres rebelde a Dios, eres enemigo, estás bajo la ley, y por eso pronto recibirás la paga de la ley, que es la muerte. No hay más vuelta de hoja, hermanos. Leamos lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, las almas vivientes están destituidas de la gloria de Dios. Y tú podrás ver a este pastor o a este sacerdote o al Papa de Roma siendo aplaudido por el mundo. ¿Y tú acaso no sabes que el mundo es enemigo de Dios? Y por eso las almas vivientes aplauden a estos pastores y sacerdotes que son almas vivientes, porque enseñan a pecar. Y las almas vivientes están felices porque les dicen que no van a morir en sus pecados. Tranquilos, sigan pecando. Plop. Es así lo que está pasando, lo puedes ver, es increíble. Pero el camino está muy claro. Debes morir a la carne para nacer de nuevo en espíritu vivificante. Leamos en Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán, que es alma viviente, le pasó o le pasa a cada alma viviente que nace en este mundo el pecado. Toda alma viviente está esclavizada al pecado, porque por Adán entró el pecado, y Adán es alma viviente. Ahora, la salvación viene por Jesucristo, que es espíritu vivificante. Pero no así nomás, como lo dicen los pastores. ¡Oh, estoy salvado! No, un momento. Es que no